Buenos días, profesor y compañeros. En el presente video se expone en forma breve la evolución geológica del Istmo de Panamá. Además, se describe el impacto mundial causado por el mismo. Orogénesis es el conjunto de procesos geológicos que se producen en los bordes de las placas tectónicas y las fallas. Cuando éstas chocan entre sí, dan lugar a la formación de cadenas montañosas y pliegues sobre la corteza terrestre. Los materiales rocosos que forman la corteza terrestre tienen un grado de elasticidad determinado. Cuando actúan fuerzas intensas como las producidas por el choque de las placas tectónicas, la roca cede elásticamente, y este proceso es el formador de las montañas y cordilleras. Tectonismo. Las placas tectónicas se mueven y chocan entre sí o se separan, lo que hace que en la superficie terrestre se originen pliegues. Cuando se separan entre sí, en el punto denominado falla tectónica, causan hundimientos en la corteza terrestre, lo que se conoce como depresiones tectónicas. Estos son terrenos hundidos, y en algunos casos se encuentran rodeados de montañas. Cuando estos terrenos reciben materiales provenientes de las cumbres por la acción de la erosión, forman los valles. Sismicidad. Es provocada por los movimientos de la corteza terrestre y la interacción entre placas, que como consecuencia liberan energía interna de la Tierra. También pueden presentarse en fallas locales o propias del país, o en áreas cercanas a los volcanes. Los sismos o terremotos pueden modificar el relieve terrestre en pocos segundos, produciendo hundimientos, elevaciones, fracturas y desprendimientos de la corteza. Erosión. Es el conjunto de procesos naturales, físicos y químicos que desgastan los suelos y las rocas de la corteza terrestre. La erosión puede ser fluvial, ya sea por acción de la lluvia o de los ríos, que modifican la corteza terrestre. El agua es capaz de arrancar trozos de roca y arrastrar todo tipo de materiales por sus caudales o corriente, desgastando la corteza terrestre hasta formar cañones, cuevas y transportar materiales hacia las llanuras y los valles. El viento también es un fenómeno que causa erosión. A través de cientos o miles de años, el viento arranca de las cumbres partículas que desgastan los picos y redondean las montañas. El material acarreado por el viento pueden llegar a acumularse en un área determinada y modificar el paisaje. Sedimentación. La gravedad, el viento y el cauce de los ríos y las aguas superficiales hacen que desde las partes altas de las cordilleras bajen materiales variados a las regiones bajas, formando llanuras o valles fluviales. Aquí intervienen activamente la erosión terrestre y la acción de la lluvia y los ríos. Los valles se forman por este proceso y son terrenos planos entre montañas, generalmente recorridos por ríos. Este conjunto de procesos geológicos, junto con la participación de los seres vivos, como árboles, plantas y animales, y por supuesto la acción del hombre, transforman la geografía del territorio cambiando constantemente su apariencia. Vulcanismo. Consiste en la salida desde el interior de la Tierra hacia el exterior de las rocas fundidas o magma, el cual sube por fracturas de la corteza terrestre hasta la superficie. Los volcanes son estructuras que se forman por la continua salida del magma o roca fundida de las grietas de la corteza, que al acumularse construyen el cono volcánico. Los volcanes cuentan con un cráter principal o varios. En su interior se encuentra una cámara de magma, que acumula material derretido a altísima temperatura. Hace 170 millones de años, los continentes estaban unidos en forma de un supercontinente que los geólogos denominaban Pangea, que existió al final de la era Paleozoica y comienzo de la Mesozoica, que agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó por el movimiento de las placas tectónicas, que hace unos 300 millones de años unió todos los continentes anteriores en uno solo. Posteriormente, hace unos 200 millones de años, comenzó a fracturarse y disgregarse hasta alcanzar la situación actual de los continentes en un proceso que aún continúa. Sin más preámbulo, iniciemos con la evolución geológica de Panamá.
Hace 70 millones de años, la zona de subducción de la placa oceánica se fraccionó y una pequeña placa formada por la lava de las Islas Galápagos comenzó a desplazarse hacia el noreste. Esta placa llegaría a ser el Caribe. El arco volcánico antes mencionado dio lugar a la formación de las Antillas Mayores. Detrás de la placa se formó un segundo arco volcánico, que daría lugar al Istmo de Panamá. Hace 40 millones de años, la placa del Caribe se encontró con la barrera de las Islas Bahamas y no pudo desplazarse más hacia el noreste. En ese periodo de tiempo, el arco volcánico que había estado inactivo formó las islas de Cuba y La Española. Después, el movimiento de la placa cambió al este, lo que dio lugar a la formación de un nuevo arco volcánico activo, el cual se convirtió posteriormente en las Antillas Menores. Hace 20 millones de años, la antigua placa Farallón se dividió en dos pedazos, en las placas Cocos y Nazca. El arco volcánico de América Central siguió creciendo, aunque en aquel periodo todavía existía una amplia conexión marina entre el Pacífico y el Caribe. Hace 15 millones de años, Panamá surgió como un archipiélago. Hace 8 millones de años, este archipiélago se extendió hasta Sudamérica. Y 4 millones de años más tarde el istmo ya había emergido. Se estima que el istmo de Panamá separó el océano del mar hace tan solo 3 millones de años. Existen 5 placas activas en la América Central, una de las áreas geológicamente más complejas del mundo. Si examinamos el mapa, veremos que cada una de las placas choca con otra. Así, en casi toda América Central, las placas Coco chocan con la del Caribe, pero Panamá se encuentra en el único lugar donde la placa Caribe hace contacto con la placa Nazca. Debido a que ambas placas se mueven en la misma dirección y a la misma velocidad, no tenemos formaciones volcánicas ni terremotos severos. Las consecuencias de este evento fueron dramáticas. En ese momento, miles de animales cruzaron el istmo desde el sur hacia el norte y viceversa. El encuentro de la fauna de dos mundos que habían estado separados por millones de años fue un acontecimiento ecológicamente fascinante. A pesar de que muchas especies del sur llegaron a Norteamérica, solo 3 existen hoy en día: la zarigüeya, los erizos y los armadillos. Muchas especies provenientes del norte se multiplicaron en América del Sur, cambiando notablemente la fauna del continente. Los cambios causados por el surgimiento del istmo centroamericano en los océanos han sido aún más notables, afectando el clima del mundo. Antes del surgimiento del istmo, la fuerte corriente ecuatorial del Atlántico fluía a través del Caribe, directamente al Pacífico. Al levantarse el istmo de Panamá, esta corriente giró hacia el norte, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la corriente del Golfo de México. Esta corriente lleva agua caliente de los trópicos hasta las latitudes árticas. El levantamiento del istmo cambió totalmente el ambiente y la historia humana de Europa. Adicionalmente, la corriente del Golfo proporcionó mayor humedad atmosférica que, al transformarse en nieve, dio lugar a los glaciales de las edades glaciares en los últimos 2 millones de años. El surgimiento del istmo ha cambiado las características de los océanos. El Caribe se convirtió en un mar cerrado, con pocos movimientos de marea y pobre en nutrientes. Y el Pacífico ha cambiado de manera más compleja, es más frío, menos salado, contiene muchos más nutrientes y pocos arrecifes coralinos. Hemos visto cómo el origen geológico de Panamá ha sido un fenómeno vinculado a cambios lentos pero inexorables. Cómo estos eventos geológicos han causado cambios extraordinarios en los océanos y en los climas mundiales. Cómo estos cambios han tenido importantes efectos en la vida marina y terrestre, incluso en la vida humana.